mensaje para la gloria de nuestro Dios. Y hay un tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana y se llama ¿por qué Pedro negó a Jesús? ¿Cuáles fueron las causas para llegar a esta situación? Pues vemos que Pedro fue una de las personas más allegadas al Señor. Fue el que anduvo en el mar juntamente con Él. Fue el que estuvo con Él en el monte de la transfiguración. Fue uno de los discípulos que Jesús llevó a orar en el monte de Getsemaní. Y bien, fueron varias cosas por las que pasó Pedro, dando a entender la amistad que tenía con el Señor, o la cercanía más bien que tenía al Señor. Pero entonces notamos, mis amados, que Pedro, la persona que estaba cerca a Jesús, fue la que lo negó. Y nos dice aquí en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 54, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y dice: y Pedro le seguía de lejos. Prácticamente esta es la clave del mensaje. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Dice que Pedro le seguía de lejos. Y notemos que para llegar a ese punto de Pedro negar a Jesús, es como el comportamiento en una prueba, el resultado, cómo buscamos a Dios. Es decir, la determinación o el comportamiento de la prueba. Sí, cuando estamos en un fuego de prueba, en una situación de prueba, y nuestro comportamiento en la misma, es decir, cómo nos comportamos en la prueba, esto determina la forma como nosotros hemos buscado o hemos venido buscando a Dios hasta llegar a este punto. Porque en el versículo 31 del mismo capítulo, escuche lo que dice la palabra. Dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es decir, nótese que para llegar a un punto de negar a Jesús es porque perdemos de vista la manera de buscarle a Él. Es porque ya como que no nos interesa mucho estar con el Maestro. Como que nos interesan más las cosas de afuera que andar con el Señor. Pero en este caso, mis amados queridos, lo que yo veo aquí, en primer lugar, para Pedro llegar a ese punto de negar a Jesús, es porque al parecer, como
como lo vemos, por ejemplo, cuando le cortó la oreja a aquel centurión, o sus comportamientos, vemos que la conversión de Pedro hasta ese momento no era muy firme. Es decir, como que le faltaba más sinceridad para con Dios. Ahora, sabemos que no podemos engañar a Dios. Él conoce el corazón nuestro más que nosotros mismos. Él conoce nuestros corazones, nuestras actitudes, más que nosotros mismos. Por eso es que dice la palabra en cierto lugar, dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. También dice por ahí la palabra en Santiago, dice que no nos engañemos a nosotros mismos, que no seamos oidores de la palabra, pero olvidadizos, engañando a nosotros mismos. Dice, más bien seamos oidores y hacedores de la palabra. Entonces, aquí el apóstol, más bien la palabra me está diciendo que el primer punto para que Pedro negara a Jesús era porque él andaba lejos. Ahora, ¿qué es andar lejos? Es andar distante, no andar de la mano con el Señor. Y la palabra del Señor me dice por allá en el libro de Juan, en el capítulo 15, el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en mí y yo en vosotros. Ahora, cuando yo permanezco en el Señor, estoy cerca de Él, entonces su palabra es ese bálsamo que necesito. Es su palabra la que me guía, su palabra es la que me direcciona. Miren, para no tener fuerzas, para tener la capacidad de renunciar a la carne, de renunciar al pecado, de renunciar a las cosas pasajeras, necesitamos tener activa la palabra de nosotros. La palabra que fluye dentro de nuestras vidas. Dice la Biblia que la palabra de Dios fluya y corra como río de agua viva dentro de nosotros. Así es la palabra de Dios. Ahora, para tener una vida cercana o una vida más bien transparente o firme delante del Señor, necesito caminar con Él. ¿Recuerda cuando estaban allá en el monte de Getsemaní? Y cuando Jesús fue a orar, les dijo a ellos, quedaos aquí y orad conmigo. Mientras yo regreso, oren. Y el Señor se fue y se apartó como un tiro de piedra y fue y clamó a Dios. Y cuando volvió, los vio durmiendo. Y dice, ¿cómo están dormidos? No puedo orar conmigo ni siquiera una hora. Dice, orad y velad para que no entre en tentación. O sea, lo que me está diciendo la palabra, o lo que me dice el Señor Jesucristo, es que la oración es la herramienta más eficaz, aleluya, para contrarrestar todo dardo del diablo, todo dardo del enemigo. También dice el apóstol Pablo allá en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, con gobernadores, con principados, con legiones de demonios en las regiones celestes. O sea que nuestros enemigos prácticamente no son visibles, son invisibles. Y
uno de los enemigos que tenemos nosotros, latente y que está cerca de nosotros, es la carne. Que la que no me deja buscar a Dios, la que no me deja meterme con Dios, la que no me deja vivir para Él, la que me está arrastrando cada día a hacer el pecado, a cometer el pecado, es la carne. Por eso el apóstol Pablo dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne le gusta, él vive en el pecado, agradar el pecado, pero el espíritu le gusta es agradar al Rey de Gloria. Por eso hay un choque, como dice allá en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, que dice que no satisfagáis los deseos de la carne. Dice que cuando la persona, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, y estos se oponen para que no hagáis lo que queréis. Por ejemplo, si usted quiere agradar a Dios, inmediatamente la carne se opone a que lo alabe. Ahora, si la carne es la que predomina en nosotros, entonces vamos a terminar sirviendo a la carne. Pero si mi vida está consagrada para Dios y comenzamos a clamar a Dios y vivimos para Él, entonces la carne dice está muerta. La carne está allá, la carne está a raya. ¿Por qué? Porque mi vida gira en torno al Espíritu Santo de Dios. Pues notemos lo que pasó con Esteban. Mira, vamos al libro de Hechos. En el capítulo 7 de Hechos. De hecho, Esteban, mira lo curioso. Esteban no era una persona muy reconocida ministerialmente. Esteban no era un pastor, no era un ministro que hiciera milagros, simplemente era un diácono de la iglesia. Y a veces ignoramos a los diáconos, a veces ignoramos a los servidores. A veces alabamos, esa es la persona que está aquí a este lado y que predica la palabra y que hace milagros y que viene de otra parte y que es un predicador reconocido mundialmente. Pero al que sirve, al que limpia las sillas, al que limpia los baños, al que barre, a esa gente la ignoramos. Y resulta que Esteban era una persona de esas. Era un diácono que estaba sirviendo a la gente, al pueblo. Pero él era un hombre, como dice la referencia, dice que era un hombre lleno de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo, pues esa era la línea que estaban buscando los apóstoles. Porque en el capítulo 6 de Hechos, versículo 3, dice la palabra: buscad pues, hermanos, no ministros, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Si sabe usted, mi hermano querido, que hasta para limpiar una silla tenemos que estar metidos con el Señor, que hasta para barrer el templo tenemos que estar metidos con Dios, que hasta para lavar los baños tenemos que buscar la presencia de Dios. Aleluya. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, escuche, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y dice: y el resultado de esto era, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces Esteban era uno de las 7 personas que fueron escogidos como diáconos, para servir al pueblo, para servir a las mesas, para servir a las viudas. Pero este hombre, dice la palabra, dice que este hombre era lleno de fe. Aleluya. Dice:
y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Escuche, una persona llena de fe y llena del poder del Espíritu Santo jamás va a negar al Señor Jesucristo, así como lo hizo Pedro. ¿Por qué? Porque para yo estar lleno de mi Señor es que me toca estar ahí de rodillas. Es decir, la manera más eficaz para yo estar cerca del Señor es de rodillas, clamando a Dios, buscando a Dios, viviendo para Él, anhelando una comunión con el Espíritu Santo. De esa manera jamás vamos a negar a Dios, vamos a negar a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro no tenía esas cualidades. De hecho, Pedro era una persona emocional. A Pedro le parecía fácil hablar, él hablaba locamente, hablaba sin pensar. Él dijo: Señor, si es posible yo voy y muero por ti, sin saber lo que estaba diciendo. Pero Jesús sabía que era en el corazón de Pedro, que solamente había emociones. Escuche, y una persona que vive de emociones jamás puede agradar a Dios. ¿Sabe qué cosa más difícil de una persona emocionalista? Para todo. Mire, voy a describirle lo que es una persona que vive de emociones. Es lo que dice Santiago capítulo 1, y es una persona emocionalista. Capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el emocionalista es una persona que es una persona de doble ánimo. ¿Qué doble ánimo? Que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Que hoy comienza una obra y luego desiste de ella y empieza otra. Y entonces lo que pasa es que deja todo comenzado y nada lo termina. Por decir algo, encontramos muchas personas de doble ánimo que empiezan un hogar y se queda en la mitad del camino, dejando a la mujer con 3, 4 hijos, 2 hijos, y se va y luego se consigue otra mujer porque no puede vivir con ella. Es decir, es su forma de pensar, su forma de vivir. Es un hombre de doble ánimo aún en sus sentimientos. He visto muchos por ahí, mi hermano, que dejan su mujer con un niño, con 2, y luego se van y consiguen otra mujer y se van con ella, y otros 2 niños y también la dejan y se van para otra parte, o simplemente se van para una empresa, empiezan, firman un contrato, van 2 meses y no vuelven por allá. O simplemente los estudiantes llegan y firman un contrato de universidad y gastan 3, 4 semestres, los dejan todo botado y no terminan el estudio. Es de doble ánimo, son emocionalistas. Escuche, y los emocionalistas no van con el Señor, porque Dios quiere gente firme y estable. Aleluya. Que le agraden con todo su ser en el nombre de Jesucristo. Entonces Esteban me dice la palabra que este hombre, él dio testimonio hasta el fin. Hasta el último día de su vida, él hablaba, él predicaba, él enseñaba, y la gente miraba cómo él se conducía delante de Dios. Tanto que los sacerdotes de aquel tiempo le tenían celos y envidia.
y por meterse con Dios, por vivir para Dios, por caminar para Dios. Eso le costó la vida y eso fue lo que llamó la muerte para Esteban. Pero me dice algo muy, muy hermoso. Me dice la palabra del Señor que el que pierda su vida la ganará, pero el que halle su vida la perderá. El que la pierda por mí y por el evangelio, dice la palabra, dice el Señor, ese la hallará. Mis amados queridos, porque en realidad la vida que tenemos ahora, esta vida física, algún día tiene que claudicar. Pero lo importante es la vida espiritual que usted y yo tengamos, es decir, la comunión con el Rey de Gloria. Ella es la que nos va a llevar a ver a Jesús cara a cara, tal y como Él es, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Eso es lo importante, y eso fue lo que pasó con Esteban. Porque vieron lo que pasó con Esteban cuando él dio testimonio. Oh, santo es el Señor. Y dice la palabra, el capítulo 7, versículo 54 dice, oyendo estas cosas, porque él hablaba, él testificaba de Dios, lo llevó por todo lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Les habló de David, les habló de Abraham, les habló de Jacob, les habló de los patriarcas, les habló de la tierra prometida, de todo aquello, y que en todo aquello a que la gente del Antiguo Testamento no fueron fieles a Dios. Si usted se pone a mirar, desde que el pueblo salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida, incluso por todos los profetas, el pueblo nunca le fue fiel a Dios. Por eso fue la destrucción. Por eso fue la acabose de Jerusalén, por eso fue la destrucción del templo, por eso fue la deportación de Jerusalén a Babilonia, de mucha gente, los judíos, porque ellos no temieron a Dios con transparencia, no amaron a Dios con fidelidad. Y entonces Esteban estaba hablando, Esteban le hablaba a esta gente. Mira, verso 52 dice, al cual los profetas, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es decir, recordándoles lo que ellos habían hecho con los profetas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis entregado? Habéis sido entregadores, aleluya, y matadores. Dice el 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, aquí vuelve y repite, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Escuche esto, para nosotros poder dar testimonio de Dios sin temor, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Escuche esto, esto no tiene nada que ver con lengua, mi amado querido. Hay gente que hace alarde de tener una cantidad de géneros de lenguas. Esto de nada sirve si no está la llenura del Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios en el corazón de alguien. De nada sirve que hablemos lenguas. Aquí la palabra me dice que Esteban, dice, pero Esteban, verso 55, pero Esteban lleno, aleluya. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, oh Santo de Israel, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios, y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces dice, ellos dando grandes voces se taparon los oídos. ¿Sabe por qué se tapaban los oídos? Porque no les gustaba escuchar la palabra de Dios.
¿Sabe que dice una parte en la Biblia? Dice, porque los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. El que es de Dios le gusta oír la palabra de Dios. El que es de Dios se deleita en la palabra de Dios. El que no es de Dios no le interesa lo que se está predicando hoy, ni nunca le ha interesado, mi amado querido. Así diga que ame a Dios, así diga que habla de Dios, así diga que es predicador, pero si no es de Dios, escuche, no le gusta la palabra de Dios. Y aquí me dice la Biblia, aquí me dice la palabra del Señor, mi amado. Oh Santo de Israel, dice, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Dice, se levantaron contra él, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el que hoy conocemos como Pablo, el apóstol Pablo. Y dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, hermano querido, él lo sorprendió la muerte, buscando a Dios, dando testimonio. Dice el apóstol Pablo que también fue otro mártir, porque después de Cristo siguió Esteban. Cuando comenzó la iglesia primitiva, el primer mártir de la iglesia primitiva fue Esteban. Aleluya. Y Pablo en cierto lugar dice, no estimo para mí preciosa mi vida. Es decir, mi vida no vale nada si no acabo la carrera que Dios me puso. Mi vida no vale nada si no hago la obra de Dios. Mi vida no vale nada si yo no termino la obra. Escuche, hermano querido, la vida es valiosa, la vida se embellece, la vida es grandiosa, pero en la presencia del Rey de Gloria es allí donde cobra valor nuestra vida. Porque si usted mira, hermano querido, hasta con una cicla matan a alguien. Estos días mataron a una enfermera por allí en Patio Bonito, creo, en Porvenir. Mataron a una enfermera simplemente por robarle una cicla. Y matan por un celular. Y matan por cualquier 500 pesos, mi amado querido. La vida del hombre no vale nada sin Dios. Escuche, para que nuestra vida sea valiosa, hay que estar de la mano con Dios, hay que estar de rodillas delante de Dios, hay que vivir para Él, para que nuestra vida sea valiosa delante del Señor. Es Dios el que se encarga de guardarnos de la obra del diablo. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor que no dormirá el que guarda a Israel, dice Salmo 121. Porque no dormirá, no se duerme el que guarda tu vida, no se duerme el que guarda mi vida, no se duerme el que guarda la iglesia, no se duerme el que guarda tu familia. Escuche, y ese es el Cristo de la gloria, el Dios todopoderoso, el que está bendiciendo tu vida y mi vida en el nombre maravilloso de Jesús. Ese es el Dios a quien servimos nosotros, a Él sea la gloria. Entonces, hermano querido, ese fue el testimonio de Esteban, un hombre que dio testimonio, un hombre que, hermano, defendió el nombre de Cristo hasta la muerte. Jamás se vio él ni en su boca ni en su comportamiento negar a Jesús, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una de las cosas por la cual Pedro negó a Jesús era porque él no tenía la presencia de Cristo en su corazón. Él lo seguía así, como todos lo seguían. Pedro decía una cosa y todos le apoyaban, y todos decían lo mismo. Pedro decía, yo muero por ti, y todos decían, yo también muero por ti.
Ustedes recuerdan, mis amados queridos, cuando Jesús murió y resucitó y de pronto no volvió a aparecerse más. Se apareció como una o dos veces y no volvió a aparecerse más. Y cuando no se volvió a aparecer más, entonces las cosas otras volvió a la normalidad. Pedro volvió a pescar. Jesús le dijo: yo te haré pescador de hombres. Y Pedro volvió otra vez a pescar los peces del mar. Y todos se fueron con él y hasta la ropa se la quitó, se desnudó otra vez. Es decir, entró un desánimo terrible en este hombre. Pero entonces yo pienso que él decía: bueno, ya parece que el que me prometió que me iba a ser pescador de hombres, ya no volvió, entonces yo sigo mi rutina. Hermano, lamentable es que sigamos nosotros el curso que teníamos antes, dejándonos desanimar por las cosas pasajeras. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos firmes, que a la hora que Él me llamó, hermano querido, Él me está preparando, me está limpiando, me está enseñando para enviarme a hacer su obra en el nombre de Jesús. Y estaban ellos en la barca allí, cuando aparece un hombre de blanco allá junto a la playa y le dice: hijitos míos, ¿tienen algo para comer? Escuchen, ni siquiera Pedro lo reconocía. Porque ¿sabe por qué? Porque cuando yo comienzo a alejarme de Dios, cuando yo comienzo a distanciarme de la palabra, de la presencia de Dios, ya no lo reconozco a Él. Ya no reconozco su presencia, ya no reconozco su voz, ya no reconozco que Él está ahí en todo lugar, en el mismo momento. Eso le pasó a Pedro. Y dice la palabra que alguien le dijo: es el maestro Pedro. Y cuando Pedro lo reconoció, porque los ojos se le abrieron, que era Jesús el que estaba en la playa, el mismo que le ha dicho: te haré pescador de hombres. Él se botó al mar porque estaba desnudo. Mis amados, las circunstancias nos desnudan. El desánimo nos desnudan, es decir, nos quitan la investidura de la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, hermano amado, allí el apóstol Pedro, miramos que era un hombre emocionalista. Ahora sigue diciendo la palabra en Lucas. Mira lo que sigue diciendo. Dice que Pedro le seguía de lejos. Y el versículo 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, dice, y Pedro se sentó también entre ellos. La pregunta: ¿qué hacía Pedro reunido o mezclado con los enemigos de Jesús? ¿Qué hacía Pedro? Ahora la pregunta es: ¿cuál era la conversación de ellos? ¿Qué estaban conversando entre ellos mientras se calentaban? Y Pedro estaba allí mezclándose con ellos. Me imagino, escuche esto, no lo dice la palabra, pero me imagino que ellos decían: pobre hombre, mire, el que decía que era Jesús está arrestado ya porque no se suelta. Pobre iluso, quiso ser rey de Israel. Es decir, una cantidad de cosas que hablaban entre ellos y que Pedro escuchaba. Pero si Pedro andaba lejos de Jesús, ¿cómo él podría corregir aquellas cosas? Porque la única manera para tener autoridad de corregir lo malo es vivir en la presencia de Dios. La única manera de yo corregir lo que no está bien, de guiar a la gente a la verdad, es estar agarrado de la mano de mi rey. Pero dice la palabra: separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en mí y yo en vosotros. Porque la única manera que Jesús permanece en nosotros es que nosotros permanezcamos en Él.
Recuerde que dice la palabra por allá también en Juan capítulo 14, donde dice la palabra del Señor. Felipe le dijo: Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi Padre le amará. Escuche, es algo importante, porque si yo amo a Jesús, el Padre de Cristo, que es el Padre de gloria, Él me ama a mí. ¿Por qué? Porque yo amo la ley, porque amo la palabra, porque amo el mandamiento de Dios. El que me ama, mi Padre le amará. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Dice: y vendremos a él. Usted se imagina la presencia del Padre y la presencia del Hijo, juntamente con la presencia del Espíritu Santo dentro de una persona. Usted se imagina esas tres personas viviendo en el corazón de alguien. Por decir algo, vamos a mirar lo contrario. Cuando la presencia de Satanás está viviendo en una persona. Mira, para poder que una persona mate a alguien, digamos, ese muchacho que le robó la cicla a esa niña, a esa enfermera, y le pegó un tiro. Es decir, a sangre fría, sin pensarlo, le pegó un tiro porque le hizo fuerza para no entregarle la cicla. Ese hombre estaba lleno del poder del diablo. Porque una persona normal no hace eso. Tiene que ser tomada directamente por Satanás. Ahora, totalmente lo contrario es cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Es completamente diferente. Él ama, así le hagan daño. Mira, vea lo que dice el Salmo. Oh, santo es el Señor. El Salmo capítulo 15. Es lo que dice la palabra. El salmista pregunta y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15. ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, es como una respuesta que le da el Señor. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, aún el que se levante contra mí en juicio, calumniándome, dice: no por eso debo cambiar, antes debo amar más. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, mi amado querido, ¿cómo se va a tener fuerzas para corregir lo malo si no caminamos con Dios? Si Pedro estaba entre ellos, primero, Pedro, ¿por qué estaba entre ellos? ¿Sabe por qué? Porque el estar distante. Mira, cuando yo me alejo de un lugar, me estoy acercando a otro. Usted no puede alejarse de la casa para acercarse a ella misma. Si usted vive en su casa y usted sale de su casa, no puede usted decir: me voy de la casa para volver a la casa. No, usted sale de la casa porque va para otro lugar. Es decir, a medida que usted se aleja de su casa, se está acercando a su punto de vista. Entonces, cuando yo me separo, cuando yo ando lejos de Dios, cuando me estoy separando
de Dios, me estoy distanciando de Dios, me estoy acercando al mundo, me estoy acercando al pecado, me estoy acercando a la desgracia. Entonces Pedro estaba lejos de Jesús, él lo seguía de lejos, y como lo seguía de lejos, se estaba acercando a la otra parte, es decir, a los enemigos de Jesús, y estaba entre ellos. Él escuchaba todas las porquerías que hablaban ellos de Jesús, sin embargo no tenía autoridad ni poder de decir nada, porque él estaba huyendo. Porque mira lo que dice: y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. A ver, mira, yo fui mundano, como muchos de los que me están escuchando allí. Y cuando por ejemplo, en aquel tiempo, cuando yo era mundano y que estaba chino, yo le decíamos a los amigos, le decíamos la plaga. Es decir, la plaga era los muchachos que eran contemporáneos con nosotros. Entonces, cuando nos reuníamos con la plaga a charlar, déjame decirle que la charla no era muy decente. La charla era con groserías, con doble pensamiento, con doble imaginación, horrible. Hablamos de allí, hablamos de allá, criticamos de este, del otro. Esa era nuestra conversación. Mientras nos calentamos en el fuego del chisme, nos calentamos en el fuego de la crítica, o nos calentamos en el fuego de la mundanalidad. Esa era nuestra habla, nuestra forma de hablar. Y Pedro se estaba calentando entre ellos. ¿Cuál sería la forma de hablar ellos? Aleluya, a Dios sea la gloria. Dice que mientras ellos estaban allí, una criada, al verle, escuche esto, a Dios sea la gloria, una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que en el patio donde estaba Jesús era donde estaban ellos, y Jesús estaba allí solo, y a este lado había un ruedo, y Pedro, el supuestamente amigo de Jesús, estaba entre ellos haciendo parte de esa charla, haciendo parte de esa recocha, haciendo parte de esa burla. Y Jesús estaba mirando a Pedro allí. Pero tenía Satanás totalmente controlada la mente de Pedro, que él ni siquiera se percataba que ese era Jesús. Pues tenía que cumplirse la palabra de Dios. Y luego dice la Biblia: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Ya van 2 veces. Y cada vez que Pedro negaba a Jesús, hermano querido, Jesús le daba tristeza. Porque fueron 3 años y medio que pasó Jesús con ellos, y como en 3 años y medio lo van a negar. Escuche, una de las cosas de tristeza de las cuales pasó Jesús fue la indiferencia de sus discípulos, la indiferencia de sus apóstoles, de sus amigos. Porque días atrás, o un día antes, él había orado por los discípulos. Ya en Juan 17 dice: Señor, los que tú me diste, yo los amé hasta lo último. Jesús fue un padre para ellos. Jesús los amó hasta el fin. Dice: yo los amé hasta el fin, y no se perdió ninguno, solamente el hijo de perdición, para que se cumpla la palabra. Pero no se perdieron porque yo los amé. Ahora, una de las cosas que no se pierde a alguien es porque se le exhorta con la palabra. Hermano, si usted ama a su hijo,
tiene que exhortarle, tiene que regañarle y muchas veces castigarle. Pero con amor, abrazándole, consolándole cuando se sienta triste. Eso fue lo que hizo Jesús con ellos. Los abrazó, los consintió, los consoló, pero también los reprendió, hermano querido. Pero también les enseñó la palabra. Y pero ninguno se perdió, dice la Biblia. Jesús dice: Señor, ninguno se perdió de lo que tú me diste. Jesús los amó como a un hijo. Jesús amó a sus discípulos como a hijos de Él. Oh santo. Y eso fue lo que más le dolió a Jesús, la indiferencia. La indiferencia. Eso pienso que le causó lágrimas al Señor Jesucristo. La indiferencia de sus discípulos, como también ahora le causamos lágrimas a Dios con nuestra indiferencia. Porque nos está llamando a orar y más bien preferimos irnos para otra parte o acobijarnos de pies a cabeza y no escuchar la voz de Dios cuando Él dice: es necesario que ores. Que ores por tu casa, que ores por tu familia, que ores por tus hijos, que ores por tu vida. Sin embargo, nosotros no hacemos nada, no decimos nada, nos quedamos quietos y el Señor se cansa de hablar. Y estamos a tiempo, escuche, de no dormir. Estamos a tiempo de no perder el tiempo, que los días son malos, dice la palabra. Estamos a tiempo de arrodillarnos y estar delante de la presencia de Dios, clamando misericordia. Porque déjame decirte, mi hermano, usted puede levantar su voz y levantar las manos y decir y reírse: no me ha pasado nada, o usted, mi amigo, no viene nada, no me he contagiado del coronavirus. Sí, puede decir, levantar las manos, Dios es misericordioso. Pero ¿qué le garantiza a usted que no le pase otra cosa peor si no te pones de frente ante la presencia del Señor? ¿Qué le garantiza a usted esto? Porque lo único que me garantiza a mí una vida estable y bendecida es la presencia de mi Rey de Gloria, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que me garantiza a mí una vida estable en el Señor. A Dios sea la gloria, Santo eterno. Aleluya. Oh, mi Dios. Aleluya. Y dice la palabra del 59: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él. Porque es Galileo. En otro pasaje dice: porque su forma de hablar lo delata. Hermanos amados, hemos aprendido tanto del Señor que hablamos los términos cristianos, así estemos descarriados. Por ejemplo, nosotros hablamos de una persona que tiene una actitud diferente y decimos: eso es pura carne. Escuche, el impío no sabe qué es carne. El impío sabe que la carne es la que compra allá en la carnicería, es la que compra en la tienda, es con la que se hace el almuerzo. Pero cuando hablamos de carne, estamos hablando de los apetitos mundanos. Y el hombre, así esté lejos de Dios, sigue hablando en términos bíblicos, porque tiene la raíz de la palabra allí en el corazón. Y Pedro hablaba como hablaba Jesús. Porque en esa parte de la Biblia, en la otra parte, dice la palabra del Señor que la gente le decía: este también era de ellos, porque su mismo hablar, su forma de hablar le delata, es decir, hablaba como Jesús. Y dice la Biblia: oh Santo Cordero. Entonces, vuelto el Señor, mira, sé que no estaban lejos,
En el mismo patio que estaba Jesús, estaban los enemigos de Jesús calentándose, y ahí estaba Pedro juntamente con ellos. Dice el verso 61: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y esa mirada, escuche esto, es la mirada de Dios. A veces necesitamos que Dios nos mire para que nos recuerde la palabra. Jesús miró a Pedro para recordarle: hey, ¿por qué me estás negando? Yo estoy aquí presente. Cuando Jesús miró a Pedro, dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Aleluya. Hermano, ¿cuánto necesitamos que Dios nos mire? ¿Cuánto necesitamos que Dios nos mire para que nos recuerde y para que nos haga entender que estamos errados? Para que nos haga entender que estamos equivocados, que nos estamos alejando de Dios. ¿Cuánto necesitamos que Él nos mire para que nos haga entender, aleluya, esa vida tan liviana que llevamos? Pedro se acordó de Jesús solamente en el momento que Jesús lo miró a él. Dice la Biblia que que Jesús miró a Pedro, inmediatamente se recordó de la palabra que él ha dicho: no cantará el gallo hasta que me niegue 3 veces. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, mi amado querido, oh Santo de Israel, y se acordó de la palabra del Señor que le ha dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, la mirada de Jesús me debe producir arrepentimiento. Así como se arrepintió Pedro, yo debo arrepentirme de mi indiferencia para con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos que Él nos mire? ¿Cuánto necesitamos que, Señor, mírame de tus santos cielos y hazme entender tu palabra? Hazme entender tus maravillas. Hazme comprender sabiduría, como dijo el salmista en el Salmo 51. Necesitamos, aleluya, que el Señor nos sacuda, nos mueva y nos haga entender que estamos por un camino equivocado y que tenemos que volver a Él de rodillas clamando misericordia. Aleluya. Mi amado hermano, es tiempo de decirle: Señor, ayúdame para no negar la fe, para no negar que tú existes, para no negarte con mis hechos y mis comportamientos. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos honor y gloria, te damos alabanza. Padre mío, gracias por esta palabra que nos has regalado hoy, con la cual nos has bendecido, con la cual has bendecido a la gente que está al otro lado de este canal. Bendito Dios, bendícela a cada uno de ellos también, Señor, y que podamos reconocer, Padre mío, cuando estemos mal, y que volvamos a ti, Señor. Y que no importa llorar amargamente como lo hizo Pedro, pero alcanzó arrepentimiento, alcanzó perdón, alcanzó la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos. A ti la gloria, Señor, y a ti la honra, Padre. A ti la alabanza. Muchas gracias, mi Señor. Aleluya. En el nombre de mi Cristo amado. Amén y amén. Bien, mi hermano querido, gracias por conectarse en este día a través de este medio para escuchar la palabra de Dios. Y como siempre, lo invito para que se conecte el próximo viernes y juntos compartiremos una hermosa palabra de nuestro Dios para bendecir el nombre maravilloso de Jesús y para exaltarle con algunas alabanzas en el nombre de Cristo. Mi hermano, Dios me lo bendiga, que pase buen día en el nombre de Jesús. Amén y amén.